¿Qué clase de coraje se requiere para liderar un país bajo asedio, amenazado por la muerte, el terrorismo y el sabotaje, y aún así hablar de dignidad y esperanza? Hoy, en una entrevista sin precedentes, el presidente de Burkina Faso rompe el silencio en el segundo aniversario de la transición. No es un intercambio común, es un diálogo directo con su pueblo, desde el epicentro del poder, mientras la nación resiste el miedo y la incertidumbre. El lugar elegido para esta conversación, el Palacio Presidencial, no es casualidad. Es símbolo de la institucionalidad bajo asedio, centro de decisiones críticas y también blanco de conspiraciones. Esta pregunta, lejos de ser retórica, es la que marca la vida cotidiana de quienes hoy gobiernan Burkina Faso. Liderar en tiempos de paz es una hazaña. Hacerlo en medio de la tormenta es un acto de resistencia y a veces de supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Nelson Mandela, quien durante décadas sostuvo la esperanza de Sudáfrica a pesar del encarcelamiento y las amenazas. O en Patrice Lumumba, asesinado por buscar la soberanía del Congo. Ese coraje, que se manifiesta en la historia africana una y otra vez, hoy es el que se exige al presidente de Burkina Faso. Burkina Faso enfrenta pruebas extremas. Ataques terroristas constantes, una economía al borde del abismo y una ciudadanía que exige soberanía auténtica, más allá de discursos vacíos. Aquí, la estabilidad nacional es frágil y cada decisión puede costar vidas. En ciudades como Ouagadougou y pequeñas aldeas como Dori, la amenaza es palpable. Escuelas cerradas, mercados vacíos y familias desplazadas por la violencia. Las estadísticas hablan de miles de desplazados internos y cientos de víctimas en los últimos años, pero detrás de cada cifra hay historias de coraje y pérdida. En este encuentro sin filtros, el presidente responde de frente sobre intentos de asesinato, conspiraciones y amenazas letales tanto internas como externas, que buscan frenar el sueño de independencia. Las amenazas no son teoría, son diarias, concretas y mortales. Hace apenas unas semanas, un convoy presidencial fue atacado en el norte, y los responsables aún no han sido identificados en su totalidad. La paranoia, lejos de ser infundada, es un mecanismo de defensa ante una realidad brutal. Ahora, retrocedamos para entender cómo Burkina Faso llegó a este momento de crisis y decisión. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto crucial de su historia? Pero el riesgo va mucho más allá de la seguridad de un solo hombre. Si no se entiende el verdadero precio de la soberanía, el continente corre el peligro de caer una y otra vez en la dependencia, el caos y la inestabilidad. Basta mirar los ejemplos de Libia tras la caída de Gaddafi, o Mali tras los golpes de Estado sucesivos, para entender que la fragilidad institucional es una amenaza colectiva. Esta entrevista histórica no solo busca respuestas, sino que se convierte en un acto de resistencia y en una pregunta urgente para toda África. ¿Es posible desafiar al sistema y conquistar un destino distinto? Es la misma pregunta que resonó en Ghana durante los años de Kwame Nkrumah, cuando el sueño del panafricanismo parecía al alcance de la mano, pero fue sofocado por intereses externos e internos. Para comprender el presente, debemos mirar atrás, las raíces del conflicto y las fuerzas que han moldeado el destino de Burkina Faso. El país, antiguamente conocido como Alto Volta, vivió décadas de estabilidad relativa bajo regímenes militares y civiles, pero el germen de la desigualdad, la corrupción y la intervención extranjera nunca desapareció del todo. Hace poco más de 2 años, el país entró en una transición extraordinaria. El gobierno militar asumió el control tras una crisis profunda de seguridad e ingobernabilidad. Burkina Faso, antes símbolo de estabilidad, fue sacudido por la expansión del terrorismo, la pérdida de territorios y la sensación de abandono estatal. Las ciudades fronterizas, como Djibo y Kaya, sufrieron bloqueos y la población vivió meses sin acceso a servicios básicos. En medio del caos, el capitán Ibrahim Traoré tomó el mando. No fue una llegada cómoda. Asumió como un capitán al timón de un barco golpeado por tormentas, enfrentando atentados, amenazas y desafíos que amenazaban la propia existencia de la nación. Como referencia, recordemos el caso de Thomas Sankara en 1983, quien también asumió el poder en un contexto de crisis, y transformó el país, aunque pagó con su vida por desafiar intereses establecidos. Por primera vez, el líder máximo del país se expone a preguntas sin filtros, en un ejercicio inédito de transparencia y ajuste constante de rumbo.
Este acercamiento busca entender las aspiraciones reales del pueblo y adaptar las acciones del gobierno en tiempo real, construyendo confianza bajo presión. Otros países africanos han intentado ejercicios similares, como Ruanda con sus diálogos comunitarios, demostrando que la participación popular puede ser clave para la estabilidad. La misión del nuevo gobierno se definió con claridad: recuperar la soberanía, restaurar la dignidad nacional y reconstruir un Estado al servicio de la mayoría. No se trataba solo de combatir el terrorismo, sino de erradicar la corrupción, reorganizar las instituciones y garantizar derechos esenciales como la educación y la salud. En la práctica, esto significó la implementación de programas de alfabetización en las zonas rurales, la reactivación de hospitales cerrados y el lanzamiento de campañas de vacunación gratuitas para niños y niñas desplazados. Para comprender esta transición, es necesario mirar el contexto. Hoy, Burkina Faso es un laboratorio donde se reinventan el liderazgo y la independencia africana. Juzgar superficialmente sería ignorar la profundidad de un proceso que podría definir el destino de todo un continente. Como en la Revolución de Ghana en los años 50 y 60, lo que sucede en un país puede inspirar cambios en decenas de naciones vecinas. La entrevista con el capitán Traoré desvela los dilemas y apuestas de este experimento nacional. ¿Puede África forjar su propio camino frente a la adversidad? La historia muestra que países como Etiopía lograron resistir la invasión extranjera y preservar su independencia. Pero también hay ejemplos de naciones que sucumbieron ante la presión internacional y la corrupción interna. ¿Qué se arriesga y qué se gana al desafiar a los poderosos, tanto dentro como fuera de casa? Esta pregunta sacude hoy a Burkina Faso, donde miles de voces se atreven a exigir respuestas sobre los atentados y las conspiraciones que amenazan la vida nacional. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, lideran protestas semanales en Ouagadougou, exigiendo mayor transparencia y justicia para las víctimas de la violencia. El presidente Ibrahim Traoré no rehúye la tensión. Reconoce que luchar por la soberanía significa aceptar la posibilidad de caer, de ser traicionado, de perderlo todo. Pero también significa abrir la puerta a un futuro digno, sin cadenas ni tutelas externas. Como sucedió en Argelia durante la Guerra de Independencia, el precio de la libertad suele ser la sangre de quienes la defienden. ¿Por qué surgen tantos enemigos? Porque combatir la corrupción y la desigualdad implica tocar intereses profundos. Quienes han vivido siempre del desorden y del abuso no renuncian fácilmente. Estos grupos internos extienden la mano a fuerzas extranjeras, uniendo ambiciones y temores para mantener el control sobre el país. Un caso concreto fue la revelación de cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a antiguos funcionarios del régimen anterior, lo que desató indignación y demandas de justicia. La transición de Burkina Faso se convierte así en un terreno de combate donde la traición y la injerencia son el pan de cada día. El sabotaje, la manipulación mediática y las amenazas de muerte son utilizadas para sembrar el miedo y frenar cualquier avance hacia la independencia. Hace unos meses, una campaña de desinformación internacional intentó desprestigiar al gobierno, utilizando redes sociales y falsos testimonios para debilitar la moral del pueblo. Ante esta realidad, el gobierno toma una decisión sin vuelta atrás. Quienes pongan en peligro la estabilidad o la libertad nacional enfrentarán consecuencias severas. La paciencia ha terminado. La firmeza es ahora la única respuesta frente a los chantajes y las intimidaciones. Se han creado tribunales especiales para juzgar a conspiradores y saboteadores, y se ha reforzado la protección de testigos para garantizar juicios justos y transparentes. El costo es inmenso. La vida del líder, la paz de la nación y la posibilidad de un destino propio están en juego. Pero la alternativa sería la sumisión y la miseria perpetuas. Hoy, Burkina Faso desafía su destino, demostrando que el futuro de África no está escrito, puede ser conquistado. El ejemplo de Vietnam, que resistió décadas de guerra para preservar su independencia, es una inspiración para quienes creen que la dignidad colectiva vale cualquier sacrificio. El enfrentamiento no es solo político, es una batalla por la dignidad y la esperanza. ¿Cómo se sostiene el presidente Traoré en medio de esta tormenta? Su apoyo viene de la gente común, agricultores que comparten su cosecha con los soldados, familias que abren sus casas a desplazados,
jóvenes que se unen a brigadas de reconstrucción. Cada gesto de solidaridad es escudo contra el miedo. ¿Puede una nación desafiar a su élite y a las potencias extranjeras? ¿Resistir la tormenta y salir fortalecida? La respuesta se escribe día a día en Burkina Faso, donde cada decisión rompe el guión de dependencia que durante décadas pareció inmutable. Países como Cuba, tras la revolución de 1959, demostraron que es posible reescribir el destino colectivo, aunque el precio sea alto y el aislamiento internacional sea real. El ataque reciente en Barcelona fue mucho más que violencia. Fue un mensaje calculado, una advertencia brutal al presidente y a cualquier burkinés que ose alzar la voz. Pero lejos de sembrar miedo, la respuesta fue firme. El gobierno y el pueblo reafirmaron su compromiso con la soberanía, inspirados en la memoria y las ideas de Thomas Sankara. Se organizaron marchas de apoyo en todo el país, y los líderes religiosos y tradicionales llamaron a la unidad nacional. Décadas después de su asesinato, Sankara sigue siendo una brújula moral. Su visión de justicia social, emancipación africana y dignidad como base del desarrollo resuena ahora como nunca. Antes, sus ideas parecían utópicas. Hoy, en medio de la crisis, se convierten en una necesidad urgente. El ejemplo de Sankara inspira a jóvenes activistas como Mariam, quien lidera una cooperativa agrícola en Bobo Dioulasso para combatir el hambre y la pobreza. El gobierno de transición no se limita a repetir consignas, adapta el legado de Sankara al presente, diversifica alianzas, refuerza la economía interna, combate la corrupción. Sabe que buscar la independencia real implica romper pactos antiguos y enfrentar intereses que preferirían ver fracasar este proyecto. Por eso, se ha firmado acuerdos comerciales con nuevos socios en Asia y América Latina, buscando alternativas al tradicional dominio de expotencias coloniales. La moral de las tropas y de la sociedad se alimenta del apoyo popular. La gente comprende que el sacrificio de los soldados es también suyo. Lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino la posibilidad de decidir el propio destino. Es un futuro con escuelas abiertas y hospitales vivos, no por caridad, sino por justicia. Las campañas de donación de sangre y alimentos para las regiones asediadas se han convertido en símbolo de solidaridad nacional. El riesgo, sin embargo, es colosal. Si esta apuesta fracasa, una generación quedará atrapada en el ciclo de violencia y dependencia que ha marcado a tantas naciones africanas. Pero si triunfa, Burkina Faso será un ejemplo, un modelo posible para todo el continente. Recordemos el caso de Botsuana, que tras su independencia logró transformar su economía y reducir la pobreza a través de la gestión nacional de sus recursos. El presidente Traoré sabe que cada decisión será juzgada por la historia. Ahora, comparte su visión, desafíos y esperanzas en una entrevista sin precedentes. Sus palabras, transmitidas por radio y televisión, llegan a cada rincón del país, desde los barrios populares de Ouagadougou hasta las aldeas más remotas del Sahel. Todo está en suspenso. Los próximos meses serán decisivos. La gran pregunta resuena en cada rincón de África. ¿Puede este experimento radical encender una chispa de renacimiento continental? La historia enseña que cuando un pueblo se une y persiste, puede romper cadenas siglos viejas. Así fue en la India, cuando el movimiento de independencia logró la retirada británica tras décadas de resistencia pacífica y organización popular. ¿Cómo logra el ciudadano común que la independencia y la justicia sean realidades y no solo promesas? La respuesta nace en lo cotidiano, donde cada acción y decisión contribuyen a forjar el futuro compartido. Un ejemplo reciente. En la aldea de Yalgo, una cooperativa de mujeres decidió gestionar el pozo comunal, asegurando el acceso al agua para todas las familias sin depender de intermediarios corruptos. Combatir la corrupción y la desigualdad no es tarea exclusiva de líderes o gobiernos. Requiere la vigilancia permanente y el compromiso decidido de toda la ciudadanía. Cuando la gente exige transparencia y rechaza la corrupción, impide que unos pocos roben el porvenir de todos. En la historia reciente de Nigeria, los movimientos estudiantiles lograron forzar la renuncia de funcionarios corruptos en universidades estatales, demostrando el poder de la acción colectiva. La moral de las fuerzas de defensa es reflejo del apoyo social y la vigilancia ciudadana.
Cuando el pueblo respalda a quienes protegen su seguridad y exige justicia, se forja un ejército al servicio del pueblo, no del poder. La confianza de la ciudadanía es escudo frente al abuso y la manipulación. En Sudáfrica, tras la caída del apartheid, la creación de comités de vigilancia comunitaria ayudó a garantizar la seguridad sin caer en el autoritarismo. El acceso gratuito a la salud y la educación no es un sueño imposible, sino una meta alcanzable si el interés nacional se antepone a los privilegios de minorías y a las presiones externas. La sociedad debe defender sus derechos y respaldar políticas inclusivas, porque invertir en conocimiento y bienestar colectivo fortalece a la nación desde sus cimientos. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción de escuelas y hospitales públicos fue clave para restablecer la cohesión social y la esperanza. La transformación profunda no depende de un solo líder, es obra de la sociedad entera. Cada barrio, cada familia, cada persona suma fuerzas para que el cambio sea genuino y duradero. Solo el compromiso colectivo garantiza que las conquistas no se esfumen. El ejemplo de los comités de defensa de la revolución en Cuba muestra cómo la organización barrial puede sostener cambios estructurales a largo plazo. Resistir la manipulación extranjera exige unidad y conciencia cívica. Los pueblos que conocen sus derechos y mantienen una mirada crítica ante influencias foráneas defienden con firmeza su soberanía. Así se protege lo ganado y se avanza hacia un futuro propio. En Senegal, la vigilancia de organizaciones civiles frente a la injerencia internacional ha sido fundamental para mantener la estabilidad política. Pero, ¿cómo se vive esta lucha a nivel personal y político en Burkina Faso? La voz del capitán Ibrahim Traoré revela el pulso de una nación en plena transformación. En barrios como Samandín, los líderes comunitarios organizan asambleas semanales para discutir problemas de seguridad y proponer soluciones, fortaleciendo la democracia desde abajo. El riesgo es evidente. Si el pueblo no actúa, los logros se desvanecen y la independencia y la justicia pueden perderse en el olvido. La historia enseña que la apatía es cómplice de la opresión y la dependencia. Países ricos en recursos, como la República Democrática del Congo, han sufrido expolio y violencia durante décadas, por la falta de participación ciudadana y la manipulación extranjera. ¿Es Burkina Faso un adelanto del futuro africano o una excepción temeraria? Esta duda persiste tras la entrevista con el presidente Traoré, un líder que desafía amenazas y reivindica la soberanía con una claridad inusual. ¿Estamos al borde de una ola transformadora o ante un espejismo aislado? El debate se multiplica en universidades, mercados y redes sociales, donde la juventud cuestiona el modelo tradicional de desarrollo impuesto desde el exterior. La batalla de Burkina Faso trasciende su territorio. Los esfuerzos para erradicar la corrupción, blindar los recursos nacionales y ofrecer educación y salud gratuitas resuenan en los anhelos de millones en todo el continente. Aquí, la independencia se construye con decisiones arriesgadas y valentía frente a peligros reales, internos y externos. En Costa de Marfil, movimientos sociales observan con atención, esperando que el ejemplo burkinés inspire reformas en sus propios países. ¿Podría este experimento de soberanía radical inspirar a otros países africanos? La respuesta depende de quienes están atentos ahora. Cada voz cuenta, cada reflexión suma. El verdadero debate apenas comienza cuando la audiencia exige cambios concretos. En Benín, activistas comienzan a organizar foros ciudadanos para discutir cómo replicar las estrategias burkinesas de participación popular y control de recursos. El destino de África sigue abierto. El bienestar y el futuro de millones dependen de la capacidad colectiva para asumir el poder y reescribir la historia. Compartir la conversación, desafiar lo aprendido y exigir transparencia es, hoy, un acto revolucionario. Cuando la ciudadanía se informa y se involucra, se vuelve protagonista de su propio destino, como lo demuestran las recientes movilizaciones juveniles en Sudán y Uganda. La cuestión ya no es solo si Burkina Faso logrará reinventarse, sino si los demás tendrán el coraje de seguir ese ejemplo o preferirán la comodidad de la costumbre. La presión unida puede cambiar las reglas, en Burkina Faso y más allá. La historia está llena de ejemplos donde la perseverancia colectiva venció al fatalismo, la independencia de Mozambique, la caída del apartheid, la primavera árabe. Ahora te toca decidir, ¿serás parte del debate
¿O dejarás que otros escriban el final? El momento es este, y la historia aún espera protagonistas. Toma la palabra, actúa en tu comunidad, exige transparencia y participa. El futuro de África y de Burkina Faso aún no está sellado. Como dijo Sankara, podemos cambiar el mundo si tenemos el coraje de imaginarlo y la voluntad de construirlo juntos.